solucionará en el menor tiempo posible. Vargas, del jefe Fondepes, Álvaro Reynoso, y de nuestro director biólogo, don Carlos Calderón, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, queridos participantes, en este nuevo Sábado de la Acuicultura. Hoy día nos abocaremos a un tema que estimamos es de interés de todos ustedes. Hemos denominado manejo técnico productivo en la crianza del paco y gamitana. Esta conferencia tiene como finalidad compartir algunas de las experiencias en estos más de 20 años de labor que ha desarrollado Fondepes en sus centros de acuicultura, sobre todo sobre el cultivo de estas importantes especies de nuestra vasta Amazonía y su transferencia a los sectores de productores en diferentes puntos del país, como por ejemplo la zona BRAE. Esta conferencia complementa el ciclo sobre acuicultura Amazonía que hemos estado presentándoles los sábados pasados y pretende darles una visión integral de todo el proceso productivo. Y sin más, dejo en el uso de la palabra al ingeniero Manuel Cusacani, nuestro primer expositor. Adelante, Manuel. Muchas gracias, ingeniera Blanca Morales, por el pase. Y asimismo, a todos los asistentes, muy buenos días. Esperamos que en esta oportunidad brindar las pautas necesarias en el desarrollo del cultivo del paco y la gamitana en el proceso de engorde, esperando cumplir sus expectativas, así también el interés de trabajar con estas especies que ya han ganado un espacio en la acuicultura nacional peruana. Sin más preámbulo, iniciamos la presentación. Manejo técnico productivo en la crianza del paco y gamitana. Estas especies amazónicas, con el fin de disponer de proteínas frescas para el proceso de alimentación de la población, el paco y la gamitana han adoptado fácilmente a sistemas de cultivo, logrando avances tecnológicos, como ya hemos disertado en las anteriores ponencias, que permiten a nuestra sociedad, sobre todo de la Amazonía, optar por una actividad productiva o en programas de seguridad alimentaria. Actualmente en nuestro país, el cultivo de paco y gamitana desarrolla un crecimiento progresivo como cultivo alternativo o integrado. Y así también un crecimiento muy progresivo cuya producción está principalmente destinada para consumo humano directo. Las ventajas en el trabajo de engorde de paco y gamitana son fortalecidas porque contamos con un paquete tecnológico definido, como manuales y protocolos que estaban a libre disposición, tanto físicas como virtuales, que son de fácil acceso. Estos peces son omnívoros, consumen diversos tipos de alimentos, reportando factores de conversión igual o por debajo del 1.5 respecto al suministro del alimento balanceado, que es muy eficiente. Asimismo, como ya se disertó en una ponencia sobre diseño y construcción de estanques en la Amazonía, y bajo un sencillo diseño e instalación de estos ambientes, se puede trabajar con una calidad de agua óptima que se encuentra en estos ambientes de cultivo. Sí, también la disponibilidad de semilla. Como ya disertaremos posteriormente, que ya existen muchos proveedores de diversas, sea en el ámbito privado o público, que ofrecen y aseguran que los centros de engorde dispongan de la semilla disponible para poder iniciar el proceso de engorde. Otra ventaja está que en el hábito de consumo del poblador de la selva, tomando como ejemplo a la región Loreto, el consumo per cápita es de 30 a 35 kilogramos por persona al año en la zona urbana, y en las zonas rurales o ribereñas pueden llegar hasta los 120 kilogramos por persona al año. Esto es variable en otras regiones amazónicas, pero en promedio supera al consumo per cápita de pescado
por persona al año a nivel nacional, asegurando así, digamos, el tema de abastecimiento hacia los mercados, donde tendremos un aseguramiento de la producción y un retorno del capital que se está invirtiendo. Asimismo, otra de las ventajas del cultivo del paco y la gamitana es de contar con programas de financiamiento acuícola que a través de nuestra institución se difunde, y también existen otras entidades como Agrobanco, quienes también están financiando programas de engorde de paco y gamitana. También hay apoyo por parte de programas de innovación tecnológica y competitividad, tanto a través del PENIPA, Innovate, Procompite, que son programas que fortalecen la actualización de trabajos técnicos en lugares donde hace falta el desarrollo y crecimiento de la acuicultura. Lógicamente que para acceder a estos beneficios, nuestros productores acuícolas deben estar debidamente formalizados. En los pilares para el proceso del desarrollo del engorde de paco y gamitana, como ya hemos mencionado, necesitamos de un desenvolvimiento en el mercado, así como la accesibilidad y el flujo económico en relación al abastecimiento de alimentos, como el abastecimiento del producto final hacia los mercados donde vamos a destinar el producto. Ya hemos hablado ampliamente en lo que es la disponibilidad de semilla, que esto asegura justamente el proceso de engorde, así también como un diseño de infraestructura, sistema de cultivo y calidad de agua. Y el alimento balanceado disponible y otros suministros que complementan el tema de engorde de paco y gamitana. Lógicamente que para que todas estas acciones sean sostenibles en el tiempo, debemos contar con un soporte técnico y capacitación permanente, que es muy vital para, como ya mencioné, para un desarrollo continuo y que tenga gran impacto en la actividad productiva nacional. Seguidamente, vamos a ver los niveles de producción de paco y gamitana en el Perú, cómo se han desarrollado en estos casi 20 años de trabajo, que donde el FONDEPES, a través de los centros acuícolas de Nuevo Horizonte, ubicado en Loreto, y en su momento el Centro de Acuicultura de La Cachuela, ubicado en Madre de Dios, han tenido una influencia en el desarrollo, el crecimiento de la producción de paco y gamitana a nivel nacional. Justamente a partir del año 2003-2004, donde el proceso de reproducción de peces de estas especies han desarrollado un crecimiento progresivo que no ha tenido una tendencia en los últimos años, en un crecimiento muy acelerado, llegando a la gamitana a sobrepasar las 1.000 toneladas de producción, y en el caso del paco, superando las 1.600 toneladas. Variabilidad en cuanto a la gamitana. Esta variabilidad en gamitana está relacionada, como ya veremos más adelante, a temas de que en Loreto, por ser una también tiene el tema de la pesca artesanal, pero no así, es importante porque tiene su porcentaje de rentabilidad. En cuanto al paco, que es una acción que se ha venido desarrollando a través de la asistencia técnica en las zonas de Cusco, que ya vamos a detallar más adelante, ha venido un crecimiento un poco más continuo, un ascenso, como observan ahí, en los últimos años, que ha tenido un crecimiento permanente, ¿no? Especificando el tema del cultivo de paco, en estos años de 2012 al 2017, observamos que Cusco, la región Cusco, en la parte selva del Cusco, tenemos
una producción que llegó a sobrepasar los 800 toneladas y en la actualidad está manteniéndose. Seguidamente está la región San Martín, luego la región Madre de Dios, donde tenemos promedios ponderados de producción de cerca de las 300 toneladas anuales. En cuanto al panorama del cultivo de la gamitana, tenemos, como les mencioné, Loreto es que la región que mayor producción de gamitana presenta, llegando a sobrepasar en el año 2016 las 900 toneladas y lógicamente ha tenido cierta fluctuación que está relacionado a la pesca artesanal que por momentos también la pesca artesanal influye en los grandes volúmenes de oferta de pescado, pero no así tiene un impacto negativo en la acuicultura. A lo contrario, ¿no? La pesca artesanal tiene muchas fluctuaciones. Un año puede tener mucha pesca y en otros años no. Por lo tanto, la acuicultura es permanente, la producción es constante. Asimismo, vemos a los actores directos que trabajan directamente con la producción de paco y gamitana. En relación a las regiones que comprenden la zona del BRAE, como observamos aquí, Ayacucho, Cusco y Junín, si bien es cierto, tenemos grandes cantidad de productores formalizados, en donde su mayoría, estas regiones están asentadas en la zona sierra, donde también producen trucha. Pero si nosotros analizamos el tema de producción de paco y gamitana, en relación a las regiones Loreto y Madre de Dios, que son mucho más en cantidad, tienen un volumen de producción más constante. Asimismo, la región San Martín, como observamos aquí, tenemos más de 700 productores formalizados, donde más del 80% se dedican al paco y gamitana. El resto de productores se dedican también a lo que es la producción de tilapia. En líneas generales, de total de más de 4.200 productores formalizados, más del 75% de estos se dedican enteramente a la producción de paco y gamitana, y como se observa en las estadísticas, tiende un crecimiento del 10% anual en crecimiento de productores. Esta fuente está actualizada hasta febrero 2020. Asimismo, en este cuadro representamos la producción acuícola, donde actualmente yo realizo mis labores. Tenemos un panorama del desenvolvimiento presentado por la Dirección Regional de la Producción en el año 2018, donde estuvieron recopilando, acopiando información lo más cercana posible a los trabajos que se desarrollan en todas las provincias que comprenden esta región. Vemos que se ha tomado los datos de productores formalizados que a través de las resoluciones directorales que los autorizan a desarrollar la acuicultura, tienen como compromiso informar a la Dirección Regional de la Producción la producción anual de su piscigranja, ¿no? De forma periódica. Asimismo, ellos tuvieron un loable trabajo en también tratar de acopiar información lo más fidel posible en productores que no han sido formalizados. Tenemos cerca de 700 toneladas de producción, donde más del 65% concierne a la producción de paco y gamitana, y donde los precios por kilogramos oscilan entre 7 a 9.9 soles
y como le mencioné, porque en esta región tiene una fluctuación, ¿no? Por el tema de la pesca artesanal, donde hay años donde tenemos una oferta muy alta y la producción acuícola es constante. A pesar de los precios que se manejan son muy bajos, es económicamente rentable porque podemos llegar hasta un 20-25% de rentabilidad en nuestras piscigranjas. A nivel provincial, el 51% de la producción está en la provincia de Maynas y un 47% comprende la provincia de Alto Amazonas de la producción total de la región. En comparación con otras provincias, y como ya hablamos en su momento, en la magnífica ponencia que dio el ingeniero Miguel Ayala sobre diseño y construcción de estanques, es porque estas provincias están ubicadas, tienen como eje carretero para el abastecimiento tanto del producto final, para llevar el pescado hacia los mercados, como también el abastecimiento de suministros, como es semilla y alimento. La provincia de Maynas tiene un eje carretero que une las ciudades de Nauta hacia Iquitos, y el total de la producción de este eje carretero se va hacia la ciudad de Iquitos, donde tiene una gran población, y como hemos visto el consumo per cápita es alto, y ahí tenemos una alta aceptación por la frescura, sobre todo del pescado que llega hacia sus mercados. En cuanto a la provincia de Alto Amazonas, es algo más optimista en comparación a la provincia de Maynas, porque Alto Amazonas une la ciudad de Yurimaguas con otra ciudad muy grande que es Tarapoto, que está ubicado en la región San Martín, en donde los precios son mucho mejores y también los tamaños, ya veremos más adelante, los tamaños por pieza de los peces son menores. Ya vamos a describir precisamente en la siguiente ponencia sobre cómo se desenvuelve, ¿no?, el tema de la producción acuícola en cada piscigranja. Es muy importante considerar el tema de la accesibilidad para la instalación de una piscigranja. Lógicamente que a nivel regional vamos a describir acá sobre las características del cultivo del paco de la gamitana referente a las especies, manejo de agua, densidad de cultivo y demás aspectos que son de interés para el desarrollo del engorde de nuestros peces. Si nosotros tenemos que evaluar la posibilidad de la instalación de una piscigranja respecto a la región Loreto, vistos todos los aspectos, ¿no?, de desenvolvimiento, se considera que una piscigranja económicamente rentable, que puede ser 2, 3 o más estanques, debe cumplir un espejo de agua de más de 15,000 metros cuadrados, o en palabras sencillas, que cumplan 1,5 hectáreas de cultivo. En esta zona se siembra a una densidad de un pez por metro cuadrado. Esto porque el mercado de Iquitos, sobre todo, los peces deben tener un peso promedio por encima de 1 kilogramo. Y estas especies de paco y gamitana son densodependientes. Ya veremos por qué en el tema de calidad de agua. En estos módulos de cultivo de Loreto, si vamos a sembrar peces a un pez por metro cuadrado, el número total de peces tendremos de 15,000 alevinos para iniciar nuestro trabajo de engorde, utilizando alimento balanceado y otros alimentos que pueden servir de suplemento, que es abundante, sobre todo en la región Loreto, como es el caso de producto del maíz, de la palma aceitera.
donde podemos aprovechar estos alimentos de libre disponibilidad para el tema de alimentación suplementaria, donde nuestros, como mencioné, el peso de venta de nuestros peces, pues tiene que superar el kilogramo. No obstante, el factor de conversión es muy optimista porque tenemos como en promedio a 1.5 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne. Si bien acá nosotros observamos que la biomasa promedio en producción de carne es a 14.000, es porque estamos considerando un ligero porcentaje de bajas por mortalidad. Y el tiempo de cultivo para lograr esta producción es de 8 meses a más, llegando al número de campañas de una campaña por año. El tema de la geografía de Loreto nos permite solamente hacer medio recambio de agua por semana en nuestros módulos de cultivo, porque se depende en mayor porcentaje al tema de las lluvias en esta región. Asimismo, entramos a la región San Martín, que es una geografía diferente a la de Loreto y a Madre Dios, que son selva baja. San Martín comprende la selva alta. Y en cuanto a la infraestructura que se puede trabajar, tenemos a un módulo de estanque que puede ser de 2 o 3 estanques que cumplan la cantidad de 3.000 metros cuadrados como espejo de agua. Aquí tenemos la opción de trabajar de 2 a 3 peces por metro cuadrado, que es una densidad mayor a la anterior que hemos expuesto. Esto a causa de que en esta región la geografía nos permite derivar agua, nos permite hacer a través de tuberías o canales, disponer de agua y podemos sembrar a mayor densidad porque el mercado local en esta región nos aceptan peces de menor tamaño y también podemos utilizar alimentos balanceados o suplementarios, porque en esta región San Martín es reconocida por producir bastante arroz y se pueden trabajar con alimentos alternativos como es el polvillo de arroz como suplemento al alimento balanceado. Asimismo, se ha obtenido en esta región factor de conversión promedio de 1.5 y la biomasa promedio, trabajando en este módulo de cultivo, logramos hasta 2 toneladas 600 por campaña entre 5 a 6 meses de cultivo, lo cual nos permite llegar hasta 2 campañas por año. O sea, quiere decir que podemos producir anualmente hasta 5.200 kilos. Eso es mejor, ¿no? Eso es mejor comparado al ejemplo anterior. Asimismo, como mencioné, la geografía nos ayuda en la derivación del agua y nos permite mejorar la calidad a través de los recambios de agua. En el caso de Madre de Dios, que es algo similar a la geografía, sobre todo en Loreto, tenemos módulos de cultivo menores para un proceso de producción de engorde. Y esto se debe no tanto al tema de calidad de agua, sino también se ve el tema de lo que es el mercado. Porque aquí el precio tanto del Paco y la Gamitana es mucho mejor comparado al precio que hemos visto en la diapositiva anterior referente a los precios del pescado proveniente de la acuicultura. Y eso es una ventaja. Y por esa razón podemos sembrar una densidad relativamente baja, pero con pesos promedios que está en 500 gramos, podemos lograr
por campaña, 1000 kilogramos de biomasa por este módulo, con una conversión de 1.5, y el cultivo en promedio está entre 5 a 6 meses de cultivo por campaña, y el número de campañas podemos llegar hasta dos eventos de cultivo por año. Sin embargo, en lo que se refiere a recambios de agua, solamente por el tema de la geografía no podemos realizar más de un recambio de agua por semana. En cuanto a las zonas del BRAE y no BRAE se refiere a la provincia de Saltipo, que está en la región Junín, que es parte selva también, selva alta, así como el BRAE, lo que comprende las regiones de Ayacucho, Cusco y Junín, la parte de selva, pegada, digamos, más cerca a la zona de Cusco y Ayacucho. Los módulos de cultivo, en ambos casos, es de 2000 metros cuadrados y las densidades son aún mayores. Por ende, podemos cultivar mayor número de peces. Esto es gracias a que el mercado nos acepta peces aún de menor tamaño y más aún de mejor precio comparado a las otras regiones. Y eso es una gran ventaja, como mencioné, del hábito de consumo de pescado. Es muy atractivo en estas regiones porque también sus ríos no tienen mucho volumen de producción pesquera. Entonces, sumado a la sobreexplotación de los ríos y más aún el hábito alimenticio, se ha logrado asentar bien la actividad acuícola en esta zona del BRAE, no BRAE, ¿no? Si bien se cosecha los peces de menor tamaño, también tenemos otra ventaja de que en peces, en las primeras fases de cultivo, tenemos conversiones que pueden llegar hasta 1.3. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos utilizar menos cantidad de alimento y tener mayor ganancia de carne. Es una fase de cultivo donde tenemos mayor eficiencia alimenticia. Y lograr por campaña, superando las 2,5 toneladas. Y los meses de cultivo, es otra ventaja también, que podemos llegar hasta los 3.5 meses de cultivo para tener el producto final y ofrecer hacia los mercados. Por ende, el número de campañas por año es de 2 en promedio. Y por la misma geografía, también podemos derivar el agua para abastecimiento de nuestros módulos de cultivo, donde podemos tener mayor de 2 recambios de agua por estanque. Eso nos permite tener mejor calidad de agua. El acondicionamiento del estanque de engorde tiene varias etapas. Acá solamente voy a mencionar las dos importantes. La primera, lógicamente, es el secado del estanque. La siguiente es limpieza. Y esta parte del encalado, nosotros debemos considerarlo para asegurar el desenvolvimiento del engorde del paco y la gamitana. Si bien el rango de cal que utilizamos oscila entre 80 y 120 kilogramos por estanque o por un módulo de cultivo que pueda medir 1000 metros cuadrados, en la dosis recomendada, la variación de dosis está de acuerdo al pH del suelo y del agua. Asimismo, la otra fase del preparado de nuestros estanques para el engorde es el evitar el ingreso de otros peces. Porque si nosotros permitimos el ingreso de otros peces, como es el bujurqui o choje, como le llaman en esta zona de BRAE, van a competir por el alimento y va a haber una competencia por el oxígeno.
Por esa misma razón, nosotros debemos evitar el ingreso de otros peces que son ajenos a nuestro cultivo principal. Y luego debemos fertilizar nuestros estanques con la finalidad de preparar nuestros estanques cuando vamos a recibir nuestros alevinos, porque una de las ventajas del paco y la gamitana que son peces filtradores y utilizan la productividad primaria cuando están en la etapa de alevinaje. Y estos organismos, microorganismos, fito y zooplancton, son ricos en nutrientes y favorables, pero solamente para la etapa de inicio. Luego ya vamos a hablar más adelante del tema de la calidad de agua, porque los peces, conforme van creciendo, van incrementando el consumo de alimento balanceado y por ende no es necesario ya utilizar la fertilización. Como mencioné, sobre la calidad de agua, que es importante hacer un seguimiento dentro del desarrollo del engorde de las especies paco y gamitana. Aquí vamos a separar, a grosso modo, la zona del Braya y San Martín, que son regiones que pertenecen a la selva alta, donde la temperatura ambiente oscila entre 20 a 30 grados, donde podemos tener la temperatura ambiente algo baja en relación a la selva alta, que es Madre de Dios y Loreto, donde repercute en el tema de la temperatura del agua directamente, donde tenemos registros entre 23 grados a 30 grados, 23 grados y 28 grados. Si bien la temperatura del agua es relativamente baja, hay una ventaja en la concentración de oxígeno disuelto. Como la mayoría de nosotros sabemos, hay una relación inversamente proporcional entre temperatura del agua y oxígeno disponible. Esa ventaja también nos permite sembrar mayor número de peces por metro cuadrado. Asimismo, el pH del agua que utilizamos para el proceso de engorde es relativamente alto en comparación a la selva baja, pero también está relacionado a la alcalinidad. Como vemos ahí, las aguas de la selva alta son alcalinas, tiene de 34 a 120 ppm de alcalinidad, que tiene un efecto tampón que evita las fluctuaciones bruscas del pH. Es una ventaja también porque la alcalinidad nos permite evaluar la productividad tanto del suelo como del agua de cultivo. Asimismo, con el tema de los recambios de agua, la concentración de CO2 disponible son menores y el tema de la presencia de amonio en el agua debe estar en 0. Y esto se logra justamente con los recambios de agua. La transparencia oscila entre 20 a 35. Como mencioné, la transparencia de 20 o 25 está referida a la etapa inicial del cultivo, que es el inicio, donde tenemos productividad primaria disponible para la alimentación. Luego, lo ideal en la siguiente fase de lo que es crecimiento y engorde, se debe tomar en cuenta que la transparencia debe estar entre 30 y 35. Con lo que concierne a la selva baja, como es Madre de Dios y Loreto, si la temperatura ambiente es relativamente alta en comparación con la selva baja, no repercute mucho en la temperatura del agua, porque los frentes fríos solamente se presentan por 2 o 3 días a lo mucho, en donde podemos registrar temperaturas de hasta por debajo de 22 grados,
pero en su gran parte del año tenemos temperaturas altas y se refleja eso en el registro de temperaturas del agua, ¿no? Como observan ahí, tenemos temperaturas del agua que pueden oscilar de 25 grados a 30 grados centígrados. Si bien es claro, como mencioné, que hay una relación inversamente proporcional al oxígeno disponible, pero la ventaja de Madre Dios como Loreto es por la misma geografía que con poca inversión podemos tener mayor cantidad de espejo de agua. Y por esa la razón de sembrar un pez por metro cuadrado en promedio, y tenemos oxígeno disponible para el normal desenvolvimiento. Así como el pH, como mencionamos, el tema del encalado, mejoramos la calidad del agua justamente agregando una concentración un poco más de cal para poder regular el pH en nuestro espejo de agua. Asimismo, el CO2, por la baja densidad no tenemos mucha concentración de CO2 disuelto, al igual que el amonio, no, por la baja densidad tampoco tenemos una alta concentración que pueda afectar nuestros peces. Y bueno, la alcalinidad está sujeta, como mencioné, al tema de la selva baja, donde las aguas son muy abundantes y está relacionada al tema de que son aguas que han sido acumuladas en el tiempo, y si en algunos casos obtenemos agua de fuente de agua de ojo, donde, como sabemos, el agua de ojo no tiene muchos calcáreos concentrados en el agua, pero se mejora con el encalado. Asimismo, la transparencia en las primeras etapas de cultivo lo consideramos entre 25, y en las siguientes etapas de crecimiento y engorde en los 35 centímetros de profundidad. En cuanto a la semilla disponible, como ya hemos tenido una amplia disertación sobre tanto como reproducción inducida como levante de semilla de gamitana y paco, esto a través de los centros de acuicultura Nuevo Horizonte y a través de temas de capacitación, ha incentivado a que se instalen centros de producción de semillas privados. Bueno, tomando como ejemplo a la región Ucayali, donde ya se tiene instalado más de 3 centros privados donde producen semilla de paco y gamitana, así como en la región Huánuco hay más de 2 centros, y así podemos ir mencionando otras regiones que ya han optado por instalar centros privados de producción de semilla. Asimismo, las entidades municipales, como en el caso de Pichar y Quimbide, que pertenecen a la zona del BRAE, han tomado un fuerte interés y en lo que concierne a piscigranjas, y también han instalado centros de acuicultura municipales donde producen semillas de paco. Y así que también como Nuevo Horizonte, es un centro que pertenece a nuestra institución Fondepes, y en su momento también el Centro de Acuicultura de la Cachuela, donde se producen semillas de gamitana y paco. Sí, también en el proceso de abastecimiento de semilla se hacen trabajos de asistencia técnica en lo que concierne al conteo, embalaje, transporte y también el proceso de siembra. Es la parte muy crucial al inicio del proceso de engorde, porque tiene toda una secuencia donde se tiene que aclimatar bien a los alevinos, porque por el efecto del embalaje, del transporte, la temperatura del agua donde está el envase y por dentro están los alevinos, tienen una temperatura distinta
al lugar de destino, donde van a ser sembrados. Lógicamente que debemos tener a la mano un termómetro para poder conocer la variación y no tener efectos de shock térmico que puede llegar a la letalidad de nuestros alevinos. Por esa razón, el proceso de aclimatación no dura más allá de 15 o 20 minutos, dependiendo de la variación de temperatura que pueda haber. Entonces, mientras más diferencia de temperatura se registre en la bolsa de embalaje como el estanque, más es mayor el tiempo de aclimatación, hasta que los peces ya se sientan cómodos y puedan salir por sus propios medios y llegar a iniciar el proceso de engorde. Este trabajo de selección es una propuesta que se ha desarrollado en la zona del Brain, justamente para optimizar el crecimiento. Estas técnicas generalmente se aplicaban en truchas, pero se logró, digamos, trabajar con éxito en el cultivo de paco, porque los estanques tienen una ventaja de abastecimiento de agua. Y una de las condiciones para que la selección de nuestros peces sean óptimas y tengamos buenos resultados es justamente hacer la selección donde hay ingreso de agua. Para ello, utilizan dos tipos de seleccionadores, pero que se recomienda es trabajar con el seleccionador número 15, donde podamos realizar una primera selección a los 30 días después de haber sembrado nuestros peces, donde separamos los peces cabecera, que viene a ser entre 52 y 57 gramos en promedio, que son el 30% aproximado de la población total que se sembró en el estanque. Luego una segunda selección a los 40 días, donde separamos a las medias, con los peces más pequeños que mencionamos, las colas. Lógicamente que para desarrollar esta actividad de selección de peces, debemos contar con más de 3 estanques de cultivo, donde podamos separar a los peces que están como cabecera, los peces que están en la parte media y los peces de cola. Esto con dos fines. Una, de evitar la competencia del alimento de los peces más grandes, que pueden quitar el alimento a los peces más chicos. Evitamos la dispersión de tallas y optimizamos, ¿no?, el crecimiento. Y lógicamente que los peces más grandes se van a lograr en menor tiempo de cultivo para el proceso de final de engorde. En cuanto al suministro de alimentos balanceados, son procesados en base a un balance energético que está relacionado en la fase de cultivo de paco y gamitana. Como ya habrán escuchado, tenemos una fase de inicio, una fase de crecimiento o engorde y una fase de acabado. Entonces cada uno comprende un porcentaje de proteína que más adelante ya veremos con mayor detalle. El suministro de alimento en acuicultura amazónica representa en promedio más del 60% de los costos de producción. Por tanto, es importante que se haga un buen manejo del alimento. Para ello, nosotros debemos diseñar un programa de alimentación relacionado primeramente a la especie de cultivo, seguido del sistema de cultivo, y bueno, al tema también del productor que se va a dedicar al trabajo de engorde. Si nosotros no tenemos un programa de alimentación, podemos entrar a las malas prácticas acuícolas, que muchas veces ocurre cuando excedemos en suministrar alimento balanceado. Por tanto, hay un efecto negativo
en el tema del oxígeno, como ya hemos mencionado en respecto a la calidad de agua. O sea, hay mayor materia orgánica que puede ocasionar justamente bajar los niveles de oxígeno como efecto de degradación de nutrientes, ¿no? Del alimento que no es consumido. Por tanto, esto altera el crecimiento de nuestros peces. Las características generales de los alimentos balanceados que se encuentran en el medio son de dos tipos, ¿no? Tenemos el peletizado, pero de preferencia se recomienda trabajar con el extrusado, que tiene unas características técnicas que facilitan el proceso de ingestión del alimento, porque son alimentos precocidos, y por la flotabilidad. Esto nos permite evaluar el consumo total de nuestros alimentos que suministramos en nuestro cultivo, lo que no se puede ver en alimentos peletizados. No obstante, si no contamos con alimentos extruidos, podemos utilizar alimentos peletizados, pero lógicamente bajo una evaluación constante del consumo total de este alimento. Las presentaciones, como ya mencionamos en las 3 fases de cultivo, el inicio, crecimiento, engorde y acabado, tienen sus características técnicas. En el inicio se puede contar con alimento balanceado, como micropellets o pellets de 2 milímetros de diámetro y cuyo porcentaje de proteína oscila entre 28 y 32%. En cuanto al crecimiento y engorde, tenemos piensos entre 5 y 8 milímetros de diámetro, cuya porcentaje de proteína oscila entre 25 y 26%. Y el acabado se presenta en dos diferentes diámetros, que es de 10 a 20 milímetros, y cuyo porcentaje de proteína oscila entre 20 y 22%. ¿Cómo suministramos o cómo diseñamos nuestro programa de producción teniendo en cuenta los alimentos disponibles? Es a través de una tabla de alimentación referencial que, como mencionamos, está a libre disposición en los manuales de cultivo de gamitana, que son fácilmente acceder a través de la página web de Fondepes, donde ahí mencionamos todo el proceso productivo. En la fase de alevinaje, podemos trabajar con peces que tienen un peso promedio entre 0,5 gramos hasta 50 gramos y utilizamos una tasa respecto a de los peces a unidad de cultivo. Esta tasa de alimentación está de acuerdo justamente a la fase de cultivo y la característica técnica del alimento que vamos a utilizar. Asimismo, en la fase de crecimiento, utilizamos una tasa de 5 a 3% respecto a la biomasa si nuestros peces tienen un peso promedio entre 50 gramos a 200 gramos. Y la fase de engorde, la tasa de alimentación oscila entre 2, 1.8, 1.5 y 1% de la biomasa de los peces que cultivamos, cuyos pesos promedios están entre 200, 500, 350, 500, 750 y 1000 gramos. Si nosotros observamos que hay una relación inversamente proporcional entre tamaño de peso promedio del pez en relación a la tasa de alimentación, eso, si nosotros aplicamos la determinación diaria de alimento balanceado, es proporcional, es creciente. A pesar de que la tasa disminuye, la cantidad de alimento balanceado se incrementa diariamente. Para este efecto, nosotros debemos tener en cuenta la forma de alimentación y la frecuencia. Porque si bien nosotros
hacemos nuestro programa de producción, calculamos el alimento balanceado que corresponde en el día. También las técnicas de cómo dar el alimento balanceado es importante. Entonces, para eso, nosotros debemos suministrar el alimento balanceado de forma uniforme, continua, y observando detenidamente que se consuma el total del alimento balanceado aplicado. Por lo menos nosotros recomendamos 2 veces al día, pero es necesario que sea más frecuente, que sean hasta 3, como vemos aquí entre horarios de 8 de horas, 12 horas, mediodía y en la tarde, ¿no? A las 17 horas. Lógicamente que dependiendo de la actividad que haga el productor que va a desarrollar el engorde de peces, también se tiene que ajustar a sus actividades diarias. Por esa razón, se puede trabajar hasta 2 veces por día en lo que respecta a frecuencia de alimentación, porque así optimiza su tiempo en desarrollar otras actividades. Muy bien. Seguidamente estaré brindando el pase al biólogo John Cavalcanti, quien tiene una vasta experiencia en la zona del Brain, que comprende, como mencioné, las regiones de Ayacucho, Cusco y Junín, donde nuestra institución fortalece las acciones de extensión acuícola a través de diversos métodos que estará detallando a continuación. Nuevamente agradezco a todos los asistentes por la atención prestada en esta parte de la capacitación, esperando haber cumplido con sus expectativas a través de este medio. Muchas gracias. Adelante, biólogo John Cavalcanti. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos los presentes. Agradecer al ingeniero Manuel Cusacani por darme el espacio, ¿no? En estas horas. Biometría y el reajuste de dieta. La biometría es un punto clave para el éxito de la actividad acuícola, pues nos permite determinar la talla y el peso promedio, ¿no? de los peces, nos permite determinar la biomasa e incluso determinar la salubridad de los peces, ¿no? Y lo más importante, que nos permite calcular la cantidad de alimento. Esta actividad nosotros tenemos que realizarlo de manera quincenal o en el peor de los casos de manera mensual, ¿no? Donde nosotros tenemos que evaluar la mayor cantidad de peces, ¿no? Puede ser entre 20, 30, 40, 50 individuos. Esto hay que tener en claro que a mayor cantidad de muestra, nuestros resultados van a ser mejores o más reales. Para esta actividad es necesario contar con algunos materiales, ¿no? Como es una red de arrastre o una atarraya, el cual nos va a permitir capturar a los peces. Posteriormente, tener un balde, ¿no? El cual debe estar con agua, el cual nos va a permitir almacenar los peces extraídos para evitar que se puedan lastimar. Una balanza, ¿no? Para poder determinar los peces, y sobre todo un cuaderno de registros que nos permita tomar todos los datos posibles de nuestro estanque, ¿no? E incluso de nuestra unidad acuícola. El FONDEPES, a través de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, realiza trabajos de transferencia de tecnología, ¿no? Realizando actividades de asistencias técnicas, capacitaciones y pasantías. Las asistencias técnicas lo realizamos a productores debidamente formalizados, ¿no? Debidamente formalizados. E incluso
a aquellos nuevos productores que desean incursionar en esta hermosa actividad que es la acuicultura. Las asistencias técnicas lo realizamos de manera presencial, ¿no? En la misma piscigranja, ¿no? Ahora en este tiempo de la pandemia también se está asistiendo, pero de manera remota, ¿no? Donde los piscicultores nos llaman constantemente y nosotros atendemos, ¿no? Los diferentes problemas que puedan tener en las unidades acuícolas. Estos trabajos de asistencia técnica los realizamos bajo 6 módulos ya debidamente establecidos. Así tenemos el módulo 1, la evaluación del sistema hídrico, ¿no? En este módulo enseñamos al productor la determinación del caudal del canal principal, el manejo de los recursos hídricos e incluso los recambios de agua que debe aplicar en los estanques, ¿no? En el módulo 2, la evaluación de la infraestructura acuícola hidráulica. Nosotros en este módulo enseñamos los detalles mínimos que debe tener cada parte del estanque, ¿no? De una piscigranja. Así asesoramos en las condiciones mínimas que debería tener una captación, una bocatoma, el desarenador, el canal principal, el canal secundario, la entrada de agua, que es muy importante, al igual que la salida, el desfogue. Las dimensiones de los estanques, la forma de los estanques, ya sean para alevinos, para juveniles, para la etapa de engorde, ¿no? Y en el módulo 3, el manejo de la crianza. En este módulo se enseña a los productores a hacer la determinación de la biomasa, ¿no? Hacer la selección, los inventarios, el control biométrico, ¿no? Posteriormente pasamos al módulo 4, en donde se enseña todo con respecto al sistema de alimentación. El sistema de alimentación, ¿no? En este módulo se enseña al productor el manejo del sistema de alimentación, cómo alimentar, dónde alimentar, en qué momento alimentar y a qué hora alimentar, ¿no? También enseñamos la importancia que tiene el manejo del alimento en el almacén, ¿no? Muchos productores descuidan esta parte o esta etapa, ¿no? de la producción. También enseñamos a a calcular las tasas de alimentación, los reajustes, ¿no? Y la frecuencia alimenticia. Y sobre todo, ¿no? Enseñamos a los productores a poder determinar los factores de conversión alimenticia, ¿no? Que es un punto clave, ¿no? En esta actividad. En el módulo 5, la profilaxis y la sanidad en el cultivo. En este punto explicamos al productor la importancia que tiene la limpieza y la profilaxis en todas las etapas de cultivo, ¿no? Visto que esta parte es tomado a la ligera por muchos productores, ¿no? Que no lo aplican y posteriormente tienen problemas de enfermedades, de mortalidades, ¿no? En este punto, en este módulo, se enseña al productor los mínimos, ¿no? Las características mínimas o los detalles que deben tener para llevar una buena sanidad en todas las etapas de cultivo. En el módulo 6, en el control de parámetros físico-químicos y el manejo de formatos de producción, enseñamos a los productores el uso de todos los formatos de producción en las diferentes etapas de cultivo. Así tenemos formatos de registro de temperatura, registros de mortalidad, CARDEX de alimento, recepción de alevinos, ¿no? Registro de temperatura, ¿no? Y también enseñamos al productor en el control de los principales parámetros físico-químicos,
como es la temperatura, enseñamos, ¿no? El manejo de la temperatura, tanto ambiental y tanto del agua, porque esto nosotros lo enseñamos a los productores, porque la mayoría de los productores tienen estos equipos, e incluso la mayoría también tiene consta de un pHímetro, ¿no? También nosotros le enseñamos en el manejo, ¿no? Y de los rangos óptimos que debería oscilar estos parámetros. Posteriormente, los demás parámetros como son la alcalinidad, dureza, nitritos, amonio, oxígeno, CO2, nosotros lo realizamos, ¿no? Ya nosotros tenemos un equipo Hatch, ¿no? Como estamos viendo acá en la imagen, y vamos a las unidades acuícolas y se lo determinamos, ¿no? Las capacitaciones va dirigido a nuestro público objetivo, ¿no? Que son nuestros acuicultores, pero también está abierto para todo el público, para todo el público en general, ¿no? Para todos aquellos que desean incursionar en esta hermosa actividad de la acuicultura. Posteriormente tenemos las pasantías, ¿no? Que se dan en el Centro Acuícola Nuevo Horizonte por 14 días, donde se enseña al productor de manera teórico y práctico todo el manejo desde la etapa de construcción de estanques, alevinos, reproducción, manejo del alimento, profilaxis, sanidad, todos los módulos que acabo de mencionar, ¿no? Se les enseña en el Centro Acuícola Nuevo Horizonte de manera teórica y práctica. Pero aquí hay que tener en cuenta que para que puedan acceder a la pasantía deben cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que deben estar debidamente formalizados, ya, que cuenten con asistencias técnicas, que hayan participado en las capacitaciones y sobre todo, ¿no? También que tengan un crédito del programa del FONDEPES. Con el objetivo de reducir los costos hasta un 50% e implementar las unidades acuícolas con herramientas, también realizamos actividades en el armado de aparejos de pesca, ¿no? Podemos ver acá en la parte izquierda, ¿no? Cómo nosotros estamos haciendo, ¿no? Capacitándoles a los productores en el armado de una red de pesca, ¿no? Ya puede ser de 30, de 50 a 100 metros de ancho, ¿no? Eso va de largo, mejor dicho. Va a depender de las características de cada estanque, ¿no? Su trípode, el chinguillo, todos estos materiales nos van a ayudar a llevar un manejo técnico, ¿no? Eficaz en cada unidad acuícola. En la siguiente diapositiva se presenta el programa de producción de engorde de 5.000 pacos o gamitanas, ¿no? Por campaña. Hay que tener en cuenta esta, ¿no? Por campaña. Donde nosotros empezamos, ¿no? Con 5.000 alevinos y tenemos 3 mercados distintos, como ya lo mencionó mi colega, el ingeniero Manuel Cusacani, ¿no? Tenemos tres mercados distintos, ¿no? Un mercado que nos pide solamente de 350 gramos, como es el BRAE, otros mercados que nos piden de 500 gramos o de 2 por kilo, y otros mercados más exigentes, ¿no? Como es la región Loreto, de 1 kilo por pez. Entonces, nosotros, empezando con una cantidad de 5.000 alevinos, ¿no? Aproximadamente de un peso inicial, ¿no? De un peso unitario de 3 gramos, aplicando nosotros para poder llegar a una biomasa de 1.579 kilos, vamos a requerir un gasto de 282 kilos
en la etapa de inicio. O sea, 282 kilos de tipo inicio para la etapa de alevino, ¿no? 950 kilos del tipo crecimiento para la etapa de juvenil. Mira, aquí hay una característica propia de este mercado. Vamos a requerir también 1001 kilos, ¿no?, del tipo crecimiento para este mercado. Pero muchos se preguntarán, ¿por qué acá no le dan el engorde, no? Este mercado solamente, ¿no?, solamente saca o llega a este peso final de 350 gramos, dando este alimento, el de 5 a 6 milímetros. Posteriormente, ¿no?, nosotros, para poder llegar a una biomasa final de 1.579 kilos, vamos a requerir un gasto total, ¿no?, sumando los tres, de 2.254 kilos aproximadamente. Posteriormente, nosotros tenemos otro mercado un poco más exigente, ¿no?, de 500 gramos. Y nosotros vamos a querer, disculpen, vamos a querer tener una biomasa de 2.255 kilos. A eso vamos a tener nosotros un gasto adicional del alimento de tipo engorde. Aquí sí le vamos a dar el alimento tipo engorde, ¿no?, de 1.015 kilos. Y otro mercado más exigente, como es la región Loreto, nosotros, para poder determinar una biomasa de 4.511 kilos, vamos a tener un gasto adicional de 4.398 kilos ya del tipo acabado o engorde, ¿no? Tipo acabado o engorde. Hay que recordar que nosotros, cuando vamos a empezar con una cantidad, al tiempo de cosecha no vamos a tener las mismas unidades. Entonces siempre hay que trabajar con un margen de mortalidad, ¿no? Nosotros aplicamos el 10%, puede ser el 12%, hasta un 15% de mortalidad. Y tener en cuenta que para este mercado, ¿no?, de 350 gramos, ¿no?, nosotros llegamos a este mercado a los 3 meses a 4 meses, ¿no? Al mercado de 500 gramos entre 6 a 7 meses, y de 1 kilo entre 8 a 10 meses, ¿no? Tener en cuenta que en este mercado nosotros tranquilamente podemos realizar dos campañas por año, hasta 3, si hacemos una crianza simultánea, ¿no? Lo que no pasa en las otras regiones, ¿no? Y tener en cuenta también que en esta parte del mercado se aplican los recambios de agua. Los aspectos sanitarios, ¿no? Nosotros recomendamos a los productores evaluar, ¿no?, diariamente el comportamiento en el cultivo, considerando los siguientes, ¿no? Retirar los peces muertos o con sospecha de enfermedad. Observar la aceptación del alimento por parte de los peces. Observar la dificultad para respirar o el boqueo. Las nataciones irregulares o aislamiento en los rincones. La frotación contra piedras, objetos o suelos del estanque. Y controlar y regular sobre todo los recambios de agua, ¿no? En este punto de los aspectos sanitarios, nosotros reforzamos el módulo 5, ¿no? Que es la limpieza y profilaxis en todas las etapas de cultivo, bajo el lema, es mejor prevenir que curar. La cosecha, bueno, esta es la etapa más bonita, más hermosa para un productor acuícola, ¿no?, cuando alcanzan las tallas comerciales. En esta etapa, el productor va a ver reflejado todo su sacrificio, ya sea 3, 6 meses, 8 meses o 9 meses, ¿no? Va a depender eso del mercado. Nosotros en esta etapa recomendamos a los productores, ¿no?, realizar la cosecha en horas de la mañana, lo más temprano posible y previo ayuno de un día anterior. Claro, por supuesto que esta cosecha tiene que ser debidamente programado.
no es como hacer la cosecha en otras especies, ¿no? Como es la trucha, ¿no? También recomendamos, ¿no?, al productor considerar el uso de hielos y los medios de transporte si los mercados son distantes. Además de eso, también recomendamos los materiales de almacenamiento, ¿no? Como son los baldes, las bandejas, para evitar las contaminaciones cruzadas, ¿no? Cuando este producto llegue a nuestro público objetivo, que es, que es el consumo humano, ¿no? En las siguientes diapositivas se muestra el protocolo de conservación, ¿no? Para poder nosotros trasladar nuestro producto eh, por más de 12 horas, ¿no? 12, 14, 15 horas. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Tener los materiales, ¿no? Una tina y sobre todo nuestra materia prima, que es el hielo, ¿no? Donde preparamos una cremolada, una cremolada, ¿no? Posteriormente medimos la temperatura del ambiente, temperatura del agua del estanque donde estamos sacando los peces y la temperatura de nuestro pescado, ¿no? O de nuestros peces, ¿no? Medimos la temperatura del agua que está preparado ya como cremolada y sometemos a los peces ya capturados a un baño, a un baño en la cremolada, ¿no? Y vamos a observar que a los 10 minutos, de 29 grados centígrados va a disminuir a 21 grados centígrados. A los 20 minutos ya vamos a tener solamente de 12 grados centígrados. Y a los 30 minutos aproximadamente la carne ya va a estar con 5 grados centígrados. Este es el momento nosotros para poder embalar, ¿no? En cajas de Tecnopor, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que debe tener un pequeño porcentaje de hielo para seguir conservando. Esto va a depender también, ¿no?, de la distancia donde yo quiero llevar, ¿no? Y hay que recordarles que el material donde se va a trasladar debe estar debidamente sellado, ¿no? Y con esto nosotros podemos garantizar, ¿no?, un transporte entre 12, 14 horas de transporte, donde se va a conservar todas las características, ¿no?, del pez o del pescado. El objetivo del manejo técnico productivo que se realiza es, es obtener productos de calidad y que sean inocuos. ¿Ya? El término calidad, ¿no?, viene dada por todas las características de un producto que satisfacen las necesidades y expectativas del cliente, ¿no? Las características que definen a la calidad del paco o la gamitana son tres: la apariencia y la textura, ¿no? ¿Cómo lo vemos eso, no? El cuerpo tiene que ser entero y con firmeza en la carne. El color del pez depende del tipo de alimento, color del agua del estanque y las características propias de la especie, como es el paco y la gamitana, ¿no? Hay que tener en cuenta acá que todo entra por la vista, ¿no? Todo entra por la vista. Y el sabor de la carne. Resultados de las cualidades de olor, aroma, gusto, y va a depender de la procedencia y el manejo del paco o gamitana, del tipo de alimentación e inclusive de la calidad del agua de cultivo. Y la inocuidad. La inocuidad viene a ser la garantía, ¿no?, que tiene un alimento que cuando va a ser consumido de diferentes formas no cause daño al consumidor. Se va a basar en las buenas prácticas acuícolas, programas de higiene y saneamiento, ¿no?, evitando, ¿no?, en todo momento la contaminación cruzada que garantice la inocuidad en el manejo del alimento para consumo humano directo. Un alimento es inocuo si está libre de contaminación para la seguridad de las personas que lo consumen. Esto involucra, ¿no?,
a toda la cadena productiva. Y cuando hablamos de contaminación, nosotros hablamos de tres peligros fundamentales, que es el peligro biológico, ¿no?, que está dada por las bacterias, por los hongos, por los nemátodos, y el peligro químico, que está dado por los residuos de pesticidas, los medicamentos veterinarios que se usan, ¿no?, y los residuos industriales, ¿no? Esto ya cuando nosotros tenemos aguas arriba de nuestra unidad acuícola puede haber, ¿no?, alguna industria. Los peligros físicos, esto está dado más o menos para la industria, ¿no?, donde tienen que garantizar que no haya trozos de metal o vidrio, ¿no?, cuando estos alimentos sean ingeridos, ¿no? Y recordar siempre, ¿no?, que un producto puede ser inocuo sin ser de calidad, pero no puede ser de calidad sin ser inocuo. Bueno, eso sería todo por mi parte y agradecer a todos los participantes, ¿no?, esperando que este taller virtual haya sido de su agrado y haya cumplido con todas sus expectativas, ¿no? Y hacerles ver que la crianza de pacu y gamitana como una alternativa económicamente rentable y sobre todo, ¿no?, la importancia que tiene el manejo técnico productivo en las diferentes etapas de cultivo. Bueno, eso sería todo por mi parte. Nuevamente agradecerles a todos los presentes. Muchas gracias. Le damos las gracias a los ponentes, ingeniero Manuel Cusacani Yacuchura y biólogo John Cavalcanti Muñoz, por sus brillantes ponencias. Habiendo concluido la participación de nuestros ponentes, queremos invitarles a nuestro próximo evento a desarrollarse el sábado 4 de julio, que lleva por título Reproducción y crianza del cocodrilo de Tumbes en cautividad. Queremos recordarles que registren su nombre y apellido en el chat del aplicativo, y para aquellos que deseen certificado lo soliciten al correo que aparece al final de la presentación, digecadeta@gmail.com, con la palabra clave digecadeta, previa inscripción en el formulario de registro. Continuando con el presente evento, tenemos la participación del panel de profesionales, quienes harán un comentario sobre el tema de las ponencias. A continuación, tenemos las palabras del ingeniero Carlos Ernesto Real Campos. Adelante, ingeniero. Probando. Ya. Buenos días, ¿se escucha, Oscar? Sí, sí. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, buenos días ante todos. Saludo la notable ponencia de los profesionales del FONDEPES y por supuesto un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes para realizar algunos comentarios sobre el tema de la ponencia. Al respecto, se puede afirmar que el crecimiento de la actividad acuícola de manera sostenible en los últimos años ha despertado pues el interés de muchos emprendedores, convirtiéndose en una alternativa de crecimiento económico y en muchos casos motor de desarrollo en muchos lugares del país. Pero este crecimiento también está exigiendo una optimización de los procesos productivos, un mejoramiento en la calidad del producto y en la rentabilidad, lo que se traduce en mayor inversión en el fortalecimiento de las capacidades de los agentes acuícolas. Es por ello que creemos que debemos resaltar las labores que se vienen realizando desde instituciones como el FONDEPES, que desde sus inicios ha apostado por la transferencia tecnológica como insumo base para el desarrollo de la actividad del subsector acuícola. Y que hoy, como vemos, se ven los frutos. Y esto se ha ido evidenciando en el tiempo, pues, con las capacitaciones, con el acompañamiento continuo a través de las asistencias técnicas a los productores acuícolas, las pasantías. Y ahora último, implementando el servicio de asistencia remota, asistencia técnica remota, ¿no? Que es una forma de mantenerse en contacto con nuestros principales socios, que son los productores acuícolas. Tal vez
nos falta mucho, la acuicultura en el Perú todavía falta mucho por crecer, pero definitivamente que estas acciones nos van a llevar a seguir contribuyendo a tener una acuicultura sostenible e inclusiva, ¿no? Que es lo que todos deseamos. Bueno, felicito nuevamente al FONDEPES por la labor que hace y a los ponentes por tan notable presentación. Gracias. Gracias, ingeniero Real. Para concluir la participación de nuestros panelistas, le daremos la palabra al biólogo John del Águila Vargas. Adelante, biólogo. Buenos días. ¿Me escuchan, ingeniero Oscar? Así es, biólogo, adelante. Muy buenos días con todos. Para hacer un paréntesis, agradecemos la participación de las personas que vienen siguiendo los cursos virtuales que FONDEPES brinda sábado a sábado. Para complementar lo ya expuesto por mis compañeros, de acuerdo a sus experiencias, a nivel nacional el crecimiento de la acuicultura en el año 2017 fue de 100.454 toneladas, de las cuales 61.031 toneladas provinieron de la acuicultura. En el 2018 fue de 134.355 toneladas, también de las cuales 61.398 toneladas provinieron de la acuicultura, de acuerdo a las publicaciones de la FAO. Es decir, se dice mucho de la acuicultura y de su producción, a pesar de que dicha actividad predomina más que el sector pesquero, pero que poco se sabe algunas limitaciones, de las cuales podemos mencionar la escasez de la semilla de pez amazónicos, la falta de plantas de preparación de alimentos balanceados y un mercado limitado. Pero frente a todas estas dificultades y limitaciones, la actividad de la acuicultura viene siendo promovido, impulsado por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, con capacitaciones, pasantías y sobre todo en las asistencias técnicas, con el único objetivo de que los beneficiarios y todo aquel involucrado en la actividad adquiera conocimientos básicos y técnicos de los métodos de siembra, cultivo, cosecha y pez amazónico. En la región Madre de Dios, hoy por hoy, la actividad de la acuicultura viene creciendo de manera escalonada. La principal especie de cultivo es el Pieractus brachypomo, que coloquialmente se le conoce como paco, y en menor proporción el Colosoma macropomum gamitano. Para hacer mención, el año pasado se intervino dentro del eje de la carretera interoceánica Puerto Maldonado-Ñapari a 130 productores acuícolas, de los cuales la producción de dichos productores fue de 84.260 kilogramos de carne de pescado para consumo. Y el número de peces inventariados totales fue de 225.410. Para ello, el FONDEPES, a través de la Unidad de Transferencia Tecnológica Zonal de Madre de Dios, viene interviniendo y asesorando a productores y personas que deseen involucrarse en la actividad con la finalidad de impartir el conocimiento para una buena producción de sus recursos hidrobiológicos. Hoy más que nunca, miramos con mucho optimismo y compromiso la reactivación de la actividad, por el cual el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero está comprometido con la actividad y productores. Muchas gracias. Gracias, biólogo del Águila. Se agradece la participación